En esta mañana vamos a continuar la serie de sermones sobre el libro de Apocalipsis. Nos encontramos en el capítulo 3. Quisiera pedirles que abran sus Biblias en Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Hemos estado viendo la manera como Cristo se dirige a cada una de sus iglesias allí en Asia Menor, y eso nos refiere al lugar tan especial que sus iglesias tienen en su corazón. Puede ser que para el mundo la iglesia de Cristo no signifique nada, pero para Cristo es algo que le llena de gozo y por lo que palpita su corazón. Y nosotros debemos también amar lo que Jesús ama. En esta ocasión vamos a ver el caso de la carta que él escribe a la iglesia de Filadelfia, no la que está en New Jersey, sino la Filadelfia en Asia Menor. Y vamos a leer los versículos 7 al 13 que contiene esta carta. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa discriminar? La primera acepción que el diccionario de la Real Academia Española tiene es que discriminar es seleccionar excluyendo. Y yo quisiera detenerme un momento aquí antes de adentrarme al texto. Otro diccionario dice que es reconocer o percibir la diferencia entre dos cosas. Y este tema de la discriminación está muy en boga hoy en día. Y no como algo bueno, precisamente. Sin embargo, todos nosotros discriminamos. De una manera u otra, todos discriminamos. Y lo hacemos cuando escogemos entre un trabajo u otro, cuando decidimos ir a un lugar y no a otro, utilizar a un mecánico y no a otro, ir a un médico y no a otro. Todos discriminamos. El amor también es selectivo. El amor escoge a una persona entre cientos, miles. Yo recuerdo haber visto fotos del día de la boda del príncipe Harry con Meghan cuando se casaron. Y en el camino y a los lados había solteras con letreros expresando su pena de que ellas no fueron las escogidas. Pero eso no es discriminación. Él tenía que escoger una, ¿no? No, al menos no en el sentido negativo en que hoy se habla del tema. La que hoy es mi esposa de 28 años, más 3 años de enamorados, respondió con terribles palabras a mis primeros avances. Me dijo que me quería exactamente como quería a otro de nuestros amigos. Gracias a Dios que cambió de opinión. Pero el punto es que el amor tiene que ser discriminatorio por necesidad. Y yo creo que una de las marcas de la epístola de Cristo a la iglesia de Filadelfia es que nos da un vistazo del amor especial y exclusivo de Dios hacia los suyos.
Yo no sé si ustedes lo notaron en la lectura, pero en el versículo 9 el Señor les dice: yo quiero que los demás sepan que yo los amo a ustedes. Yo quiero que el mundo sepa cuánto yo les amo. Y además Jesús habla de poner el sello de su nombre sobre ellos, como diciendo: ustedes son míos y de nadie más. Eso es seleccionar excluyendo. El amor de Cristo por su iglesia es un amor especial. Y toda la escritura está llena de evidencias del amor excluyente y especial de Dios por su pueblo. Desde Génesis observamos a Dios marcando a algunos y estableciendo una relación especial con algunos y no con otros. Escogió a Noé y a su familia. Escogió a Abraham y no a otro. Escogió a Isaac y no a Ismael. Escogió a Jacob y no a Esaú. Después podemos ver su relación con el pueblo de Israel. Aún en los actos que precedieron al éxodo podemos ver el amor discriminatorio de Dios cuando leemos de las plagas que afectaron a los egipcios mientras su pueblo era librado. Dice Éxodo capítulo 9: he aquí la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo. Le dice Moisés al faraón. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Un amor exclusivo. Luego del éxodo encontramos a Dios entrando en pacto con Israel. En una relación especial entra Él con ellos. Y dice Éxodo 19:5: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Y luego en Deuteronomio 4:20 Él dice: pero a vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto. Dice: ustedes estaban en un horno, para que seáis pueblo de su heredad, como lo sois ahora. Y luego en el capítulo 7 dice: el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿No es eso una selección excluyendo a otros? Y era por medio de Israel que Dios enviaría al Mesías al mundo, como lo hizo. Una temática que continúa a lo largo de toda la Biblia, culminando con expresiones de su amor especial por su pueblo, que es la iglesia. En Efesios capítulo 1, en el versículo 4, Pablo afirma que Dios escogió a su pueblo desde antes de la fundación del mundo y que en amor los predestinó para ser adoptados hijos suyos. Una relación exclusiva de amor. Dice Tito 2:14 que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos, purificarnos para sí, un pueblo propio de posesión suya. Amor exclusivo. Y por eso se habla de la iglesia como la novia de Cristo, porque es el objeto de su amor excluyente y especial. Jesucristo nunca dirá a la iglesia: yo les amo exactamente como yo amo a todos los demás. No. No es así. Si fuera así, las bodas del Cordero, que de las que habla Apocalipsis, no tendrían sentido. Pero Cristo se casará con su iglesia. Pertenecer al pueblo de Dios, pertenecer a la iglesia de Jesucristo, ser salvos en Él, es un privilegio que no tiene comparación. Y Jesús quería que la iglesia de Filadelfia lo supiera. Esta carta es la sexta entre las cartas que Jesús envió a las iglesias de Apocalipsis. Sobre esta ciudad podemos decir algunos datos. Filadelfia significa amor fraternal. Esta ciudad recibió ese nombre porque fue dedicada por Atalo II a su hermano Eumenes. Y por honor a este gesto se le puso este nombre. Era una ciudad llena de oportunidades. Era un lugar en el que convergían muchos caminos, lo cual permitía ser un centro de negocios.
Gente de diversos lugares, de distintas ocupaciones y nacionalidades convergían en este lugar. Y era como si el mundo venía hacia ellos. Fue una ciudad severamente afectada por un volcán y por terremotos, especialmente el del 17 después de Cristo. Y por eso la ciudad tuvo que ser reconstruida con la ayuda del emperador Tiberio. Era una ciudad muy propensa a los terremotos. Las personas por eso se mudaban a las afueras de la ciudad. Y es, yo creo, interesante ver que cómo la estabilidad de la iglesia de Filadelfia brillaba en contraste con la inestabilidad física que la ciudad tenía. Pero veamos entonces cómo el autor se identifica a sí mismo. El autor de esta carta a la iglesia de Filadelfia, cómo el autor se identifica a sí mismo. Versículo 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Y qué forma de introducirse, ¿no? El santo. ¿Quién es el santo? Dios es el santo, y Jesús dice: yo soy ese. Jesús dice: yo soy Dios, porque usa el atributo especial con el que Dios se identifica con su pueblo, el verdadero. Hay muchos que se llaman dioses. El hombre hace ídolos, pero yo soy el Dios verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Ese texto hace referencia a un evento de Isaías 22. El Señor reprende a un mayordomo infiel llamado Sebna y dice que en su lugar colocaría a Eliakim a administrar los asuntos del reino de Ezequías. Dice Isaías 22:22: entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Era el que iba a tener la autoridad para administrar los recursos del reino de Ezequías. Era un honor lo que se le estaba entregando a este hombre. Y lo que nosotros vemos entonces en Apocalipsis es al Señor aplicando esa figura sobre sí mismo. ¿Quién es el que tiene la autoridad para abrir y cerrar los depósitos de los recursos de las bendiciones celestiales? Jesús es el que tiene las llaves. Dice: yo tengo las llaves para bendecirte de los tesoros del Señor. Nadie tiene acceso al Padre y a su gloria si no es a través de Jesucristo. Estar de su lado o en su contra hace toda la diferencia del mundo. Y es la llave de David porque Jesús es el descendiente, según la profecía, de esa línea davídica. Y tanto es así que cuando el evangelista Mateo escribe su evangelio, comienza colocando la genealogía y demostrando que Jesús es descendiente del rey David. Dice Lucas 1:32: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. O sea que Dios prometió a David que su reino sería eterno, pero no en él, sino en Jesús. Jesús es ese descendiente. No está hablando, algunos de los pasajes que encontramos proféticos, no está hablando de David, porque él murió, sino que nos explica la Biblia que se estaba hablando del que vendría de los lomos de David, nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías capítulo 9, en ese conocido texto profético: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Ven? La soberanía. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Y vemos en Cristo cumpliéndose esa profecía. Y ahora Él está frente a esta iglesia, le escribe a la iglesia, le dice: yo soy el que tiene esas llaves de David. Yo soy el descendiente de David. Yo soy el soberano. Lo que yo digo, eso es. Y Cristo es la cabeza de su iglesia. No ningún pastor, ni ningún consejo de pastores, ni ningún obispado, ni presbiterio.
Cristo es la cabeza. Lo que dice Cristo es lo que importa. Y solo Cristo tiene la autoridad para dar entrada y admitir personas en la ciudad celestial, que es uno de los temas del libro de Apocalipsis. Es Jesús quien ha recibido autoridad para juzgar a los hombres. Él mismo en Juan capítulo 5 versículo 21 dijo: así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado a su Hijo. ¿Oyeron bien? ¿Quién es el juez ante quien tendremos que dar cuenta? Es a Jesús que le daremos cuenta. Y luego él mismo dice en el versículo 25 en ese capítulo: en verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. O sea, te puedes morir y pensar que te has salido con la tuya, pero no, Cristo te levantará para que vayas al juicio. Eso es lo que está diciendo. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. O sea que Cristo se presenta ante esta iglesia y dice: yo tengo autoridad. Yo soy el que tengo la autoridad. Yo tengo todas las cosas bajo mi control. Cuando tú estás delante de alguien así, tú quieres estar bien con él, ¿no? Y yo invito a todos los que están aquí: hagan la paz con Jesucristo. Pero como hemos visto en todas estas cartas, Jesús hace un diagnóstico de la iglesia. El diagnóstico que hace de la iglesia en Filadelfia es un diagnóstico completamente positivo. Completamente positivo. En las demás cartas la mayoría tiene algo de reprensión. Esta carta no. Esta carta solo contiene alabanzas a esta iglesia. Versículos 8 al 10. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. La iglesia en Filadelfia no parecía ser una iglesia grande. Dice el versículo 8 que aparentemente solo tenían un poco de poder. No es una frase interesante para el Señor describir esta iglesia. Una iglesia que no recibe reprensión, pero el Señor dice: ustedes son débiles. Ustedes tienen poco poder. Eso no es algo moralmente malo, pero habla de realmente que ellos eran débiles. Y yo creo que los elementos más importantes del diagnóstico que Cristo hace realmente son los siguientes. En el versículo 8 les dice: hay una puerta abierta que la iglesia tiene por delante. Luego en el versículo 9 habla de la oposición de los judíos. Y luego en el versículo 9 habla de la fidelidad con que ellos habían actuado en medio de las pruebas y de las persecuciones. Primero les habla de una puerta abierta. Yo conozco tus obras. Y conoce más que las obras, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras motivaciones, conoce lo que vamos a decir. Pero yo conozco tus obras. Cristo lo conoce todo. Y dice: mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Yo la he puesto, dice Cristo. Cristo tiene esa autoridad. Yo les he abierto esta puerta para que ustedes puedan entrar allí. Dice: he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Cuando Cristo la abre, nadie la puede cerrar. Y luego da razones de por qué. Porque tienes un poco de poder, porque has guardado mi palabra y porque no has negado mi nombre. Puerta abierta. ¿Qué son las puertas abiertas? En 1 Corintios 16, 9, Pablo habla de la puerta abierta como una oportunidad para el evangelio. El hecho de tener oportunidad de proclamarlo
y de que las personas escuchen el evangelio de Jesucristo. Lo mismo hace Lucas en Hechos capítulo 14 versículo 27 al hablar de la salvación de los que no son judíos. Se había abierto una puerta de oportunidad para la salvación de los gentiles. Y en Colosenses 4:3 Pablo dice, orando al mismo tiempo por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra. También hablando del tema de la oportunidad, una puerta para poder predicar el evangelio. De manera que la puerta abierta significan oportunidades maravillosas de poder predicar el evangelio. Oportunidades en las que Dios está detrás de ellas, trayendo su gracia, abriendo los oídos de las personas, sus corazones, sensibilizando las almas de los hombres para que respondan a la proclamación de la salvación que hay en Jesús. Wow, ¿y qué promesa debió ser eso para ellos? Ustedes tienen una puerta que yo abrí. Aprovechen esas oportunidades. Dice un pastor, esta es una puerta de utilidad, de servicio, de testimonio eficaz para el evangelio. ¿Qué oportunidad le había dado el Señor a esta iglesia? Pero lo que llama la atención son las razones que Cristo les da. ¿Saben por qué yo les abrí esta puerta? Porque tienes un poco de poder. Porque tienes un poco de poder. Es como tú sabes que tú no eres la gran cosa, para que se sepa que yo soy el que hago la obra, yo te he abierto una puerta de oportunidad. Y hermanos, no importa lo insignificante que nosotros seamos ante los ojos del mundo, ante los ojos de las personas, la iglesia es importante para los ojos de Dios. Cristo iba a hacer algo glorioso con esta iglesia. Él había decidido hacer algo glorioso con esta iglesia, sin importar el tamaño. Y esa acción de Dios de brindar esas oportunidades a esta iglesia entra en armonía con la manera que nosotros vemos al Señor actuar a lo largo de las Escrituras, cuando Él escoge lo débil, lo menospreciado y lo vil de este mundo para engrandecer su nombre. Y quizás alguno aquí pueda estar pensando, ¿qué soy yo para aportar algo en el reino de Dios? Imagínense yo, reino de Dios. Bueno, es que tú eres hijo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en ti y te ha equipado para que tú sirvas. Es por eso. Es un estímulo para la iglesia escuchar esa bendición. Y me recuerda las palabras que el Señor le dio a Pablo cuando estaba en la ciudad de Corinto. Dice, no temas, Pablo, sigue hablando, no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo que estaba diciendo, wow, cuánta oposición, qué lugar tan difícil para ministrar. Y el Señor tiene que decirle, no tengas miedo, yo estoy contigo, predica la palabra. Y si Pablo se sintió así, ¿no es un aliento para nosotros en cómo nos sentimos a veces? De que Cristo está con los suyos. No fue así que cuando dio la gran comisión dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque para esa misión necesitamos la presencia del Señor con nosotros. El Señor lo sabe. De manera que en otras palabras el Señor le estaba diciendo a esta iglesia, yo voy a bendecir lo que ustedes van a hacer. Yo estoy detrás de la misión que ustedes van a cumplir. Esta iglesia estaba recibiendo la garantía de ministerios fructíferos. Y aparentemente Jesús no hace esto todos los días con todo el mundo, pero a esta iglesia le estaba abriendo esta puerta de oportunidad. Y fue una muestra especial de amor y de afecto hacia esa congregación. Evidentemente Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Dios quiso hacer algo, Cristo quiso hacer algo con esa iglesia pequeña. Pero la segunda razón que da es porque has guardado mi palabra. Porque has guardado mi palabra. Cristo observó la actitud que esta iglesia tenía hacia la palabra. Cristo se fijó en que eran obedientes, que no buscaban peros a la escritura. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pues vamos a hacerlo. Hermanos, lo más importante
no es el poder. Lo más importante no es la grandeza. Lo más importante es la fidelidad al Señor. ¿Por qué se salvó Noé? Bueno, dice Génesis que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué hizo esa gracia en su vida? Bueno, le llevó a seguir las instrucciones que Dios le había dado con precisión. Hazte una arca en un lugar donde no había agua, donde no había llovido. Hazte una arca porque yo voy a enviar un diluvio. Y él hizo lo que Dios le mandó. Y Dios lo bendijo. Y bendijo a su familia. Y así se salvó. Si hubiera intentado mejorar los planos que Dios le había dado, de seguro que se hubiera hundido. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos. Bueno, lo que pasa es que eso no se puede interpretar así, tú sabes. Eso no quiere decir tanto que es eso. Y torcemos las escrituras para adaptarlas a nuestros gustos y pasiones. La iglesia de Filadelfia es alabada por el Señor por haber sido fiel en guardar la palabra. Pero otra tercera razón que da para esa puerta de oportunidad es porque no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Recuerden, mucha gente venía de muchos lugares a esta ciudad. Jesús había comisionado a su pueblo a ir al mundo a llevar el mensaje. Ahora, el mundo estaba viniendo a esta iglesia. El mundo estaba viniendo a esta ciudad. Y ellos fueron fieles predicando a Cristo en medio de su medio. Ellos fueron fieles. No has negado mi nombre. Confesaban a Cristo. Estaban haciendo discípulos. Supieron aprovechar esa oportunidad que Dios le estaba dando. Quiere el Señor concedernos a nosotros vivir en medio de esas razones por las cuales Cristo le dio una puerta abierta a esa congregación. Y que estemos dispuestos a entrar por esa puerta para hacer la obra de Dios. Lo segundo que se menciona, además de la puerta en este diagnóstico, es la oposición que ellos tuvieron de los judíos. La oposición que tuvieron de los judíos. Dice aquí: yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Para ellos, para los judíos, el ser judíos era básicamente un asunto de biología. Ser descendientes de, ustedes ven ahora el furor que hay a veces en buscar las raíces genealógicas de las familias. Bueno, para ellos eso era lo más importante. Pero no lo veían como un asunto de fe. Pablo dice en Romanos 9:8: no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. O sea, no es por genealogía, no es por algo de física y de biología. Es un asunto de fe. Los hijos de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham, son los que creen en Jesús. Y observan ustedes el lenguaje tan fuerte que el Señor usa aquí. Pues nosotros lo leemos a veces muy naturalmente, pero es un lenguaje fuerte. Llama a esos judíos sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Nosotros vivimos en una generación muy susceptible para escuchar ciertas expresiones así. Jesús les dice abiertamente que esos judíos eran mentirosos. Dice, ellos dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. O sea, para corroborar el punto, para que me entiendan bien lo que quiero decir. Ellos dicen ser algo que no son, porque Cristo sabe cuál es el verdadero estado de cada quien. Ellos pensaban que por ser judíos ya estaban bien con Dios. Y Cristo está aclarando, el asunto no depende de eso, sino que ellos son una sinagoga de Satanás. Adivinen a quién acusaría la prensa si algo así se dijera hoy en día. Como están las sensibilidades hoy en día. La prensa no atacaría las mentiras de esos judíos. No iría tras la inmoralidad denunciada por el Señor. La prensa atacaría a Cristo por herir sensibilidades. El único problemita con eso es
que no es a los judíos que le vamos a rendir cuenta en el día del juicio, sino a Cristo. Tú puedes tener teorías geniales por la cual tú haces lo que tú haces y vives como tú vives y dices que no se puede juzgar. No juzgues para que no seas juzgado. El único problemita es que a final de cuentas en el día del juicio es lo que Cristo piensa lo que importa. Y nuestras teorías, no Señor, pero no, es esto. Nuestras teorías no serán escuchadas, por más bonitas que sean. No, Cristo no se tendrá que postrar ante la cultura y los principios que la cultura quiere imponer, sino que los hijos de la cultura tendrán que dar cuenta a Jesús por cada acto, por cada actitud, por cada palabra, por cada pensamiento y por cada motivación. Esa es la realidad. Incluso dice aquí: yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. En otras palabras, en el día del juicio se va a saber cómo son las cosas en realidad. Y hoy los hombres pueden ver las cosas de una forma completamente distorsionada, pero como la mayoría piensa así, hay más votos a favor. Entonces eso parece que es lo que prima, como lo que es verdadero. Pero la verdad no se determina por mayoría. La verdad es lo que es y punto. Y la realidad es lo que Dios ha establecido, no lo que el hombre quiere. Y viene el día del juicio en que el hombre tendrá que admitir, aunque no quiera, la realidad de que las cosas son como Dios las ve. Y allí se va a ver quién tenía la verdad. Y dice: vendrán y se postrarán a vuestros pies y van a saber que yo les he amado a ustedes. ¿A quién ama Dios? Hagamos la pregunta en la calle. Y muchos van a responder: oh, Dios nos ama como seamos. Dios nos ama como somos. Ellos no quieren decir con eso que Dios salva de la gran masa humana de todo tipo de personas. Ellos quieren decir con eso que Dios tiene que aceptar lo que ellos hagan, lo que digan y lo que piensan, sin importar qué. Y ellos tuercen el brazo de Dios, creen ellos. Pero en el día del juicio, allí se va a saber bien quién es el objeto del amor de Dios. Y sepan que yo te he amado. Isaías 60 profetiza acerca de la gloria futura de Jerusalén. Y una de las cosas que afirma es lo que dice el versículo 14: vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban. Y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Wow. Hoy, insignificantes, manada pequeña, ignorados, menospreciados, perseguidos, calumniados, martirizados. En el mundo entero esa es la realidad, mis amados hermanos. Pero en aquel día serán el pueblo santo del Señor, reunidos de todos los rincones de la tierra para pasar toda la eternidad junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante la oposición que esa iglesia estaba enfrentando, el oír de la puerta abierta por el Señor tenía que servir de gran aliento. Se veían débiles, pero eso no debía impedirles de trabajar para el Señor, porque la debilidad humana no es ningún obstáculo para el poder de Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, le dijo por eso el Señor al apóstol Pablo. Mi poder se perfecciona precisamente allí. Pablo dice: por eso yo muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que se evidencie tu poder, oh Señor, en mi vida. Pero hermanos, qué frase: para que sepan que yo te he amado.
para que yo quiero que lo sepan. ¿Ven lo que está haciendo Jesús allí? ¿Qué se espera hoy cuando se habla del amor de Dios? La gente espera que Dios ame a todo el mundo igual y de la misma manera. Pero si fuera así, entonces las palabras de Jesús no tienen sentido aquí. Lo que Jesús está diciendo a esta iglesia es: yo quiero que ellos vean que a ustedes yo les amo de una forma especial. ¿Y no nos recuerda ese otro texto bíblico? Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Oh, si no fuera por el amor de Dios, ¿qué fuera de nosotros? Y él quiere que lo sepamos. Y Él nos lo dice. Y quiere que los demás lo sepan. Yo les amo a ustedes. Y así le escribe a la iglesia de Filadelfia. Discriminación. Allá en la eternidad hablamos de eso. En el día del juicio hablamos. Cuando como un enamorado, el Señor quiere que los demás sepan cuánto Él ama a su pueblo, cuánto ama a los suyos. Ya en el capítulo 1, versículo 5, nosotros vimos que Él mismo dijo que Jesús nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Pero acá dice que aún sus enemigos van a saber acerca de eso y que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Pero luego en el versículo 10, en este diagnóstico encontramos la fidelidad de la iglesia y una salvación garantizada. La fidelidad de la iglesia y una salvación garantizada. Has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Has guardado la palabra de mi perseverancia. Ya les había dicho que ellos habían sido fieles, que habían guardado la palabra, pero aquí les recalca el tema y les dice: y yo les voy a guardar del juicio que va a venir. Ahora, aquí hay una frase que yo necesito explicar. Dice aquí: la hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Los que habitan sobre la tierra. Parecería como si fuera indistintamente unos y otros. Pero yo les he dicho, Dios hace selección por exclusión. Esta frase no está hablando de todos los habitantes de la tierra en absoluto. Lo que quiere decir esta frase, a lo que está haciendo referencia esta frase, es al conjunto de los incrédulos, los que se oponen al Señor. Esa frase es una frase técnica en el libro de Apocalipsis y que expresa esa distinción que Dios hace entre los que son suyos y los que no lo son. Aparece, por ejemplo, en Apocalipsis 6, versículo 10. En el versículo 9 dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra del Señor y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Los que moran en la tierra eran los que habían quitado la vida de los suyos. Más adelante en el capítulo 8 dice en el versículo 13: entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra. La misma frase: a causa de los toques de trompeta que faltan, etcétera, etcétera. En el capítulo 13 se habla de los que moran sobre la tierra, como ellos adoraron al dragón y a la bestia. Y dice en el versículo 8: y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ven, esta es una frase técnica para hablar de los que hacen oposición a Cristo, al Señor y a su Cristo. Y dice: pero yo a ustedes los voy a guardar de eso que viene sobre ellos. En el versículo 14 de Apocalipsis 13 dice, unos versículos más adelante, después de esa descripción que les acabo de dar, habla de que saldrá una bestia que hará portentos y señales. Y dice en el versículo 14: además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Dice: estos moradores de la tierra serán engañados.
Satanás engaña a los habitantes de la tierra. Usa sus medios para mantener en sus garras a los habitantes de la tierra, los moradores de este mundo. En el versículo 15 dice que la bestia mandó a matar a todos los que no adoran la imagen de la bestia. La guerra espiritual que hay entre los de Dios y los de Satanás. Hay una distinción entre el pueblo de Dios y el que no lo es. Y lo que adoramos es diferente. Lo que adora el pueblo del Señor y lo que adoran aquellos que no son del Señor son cosas distintas. El corazón del hombre natural y sin Cristo se desvive por sus ídolos. Solo piensa en las cosas de este mundo. Su vista y su corazón está centrada en las cosas de este mundo. Esos son los moradores de la tierra. Pero los que son de Cristo, los del Cordero, adoran al Cordero, al que está centrado en el trono. Eso diferencia al pueblo de Dios. Todos estamos en este mundo, todos pasamos por este mundo, pero como decía Jesús en Juan 17, no todos somos o pertenecemos a este mundo. Los que habitan o los que moran sobre la tierra, parece una frase calculada para enfatizar que su vida sobre la tierra es todo lo que tienen y nada más. Y en ese sentido el texto está haciendo referencia al juicio final. No dice que el juicio será sobre la tierra, sino sobre los que moran sobre la tierra, que son dos cosas muy distintas. Las pruebas y la persecución por las que tienen que atravesar los creyentes no son nada en comparación con lo que vendrá sobre los que nunca consideraron necesario el sacrificio de Jesucristo. Los que pensaron que eso no tenía nada que ver con ellos. Los que dieron la espalda a Dios mientras pasaron por este mundo. Mejor identifícate con Cristo hoy. Lleva su vituperio. Confiesa a Jesús. No importa que nosotros tengamos que pagar hasta con nuestra propia libertad y nuestra vida. Porque recuerden, ser fieles a Cristo es más importante que estar vivos. La única forma de ser librados del juicio es por medio de la salvación por gracia, por medio de la fe que únicamente se encuentra en Jesucristo. Su muerte en la cruz era el sacrificio necesario, su sangre derramada el instrumento para la limpieza de todos nuestros pecados. Las plagas de Egipto afectaron a los egipcios, pero el pueblo de Dios fue librado. La última de las plagas, ¿cuál fue? La plaga de la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos de Egipto murieron esa noche, mientras que los de Israel se salvaron. Pero ¿cómo se salvaron? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo el ángel de la muerte? Que el ángel de la muerte discriminara entre uno y el otro. El relato dice que la sangre de un cordero debía ser puesta en los dinteles y postes de las puertas, en las casas de los israelitas, y que cuando el ángel de la muerte viera la sangre, pasaría sin causar ningún daño. Hoy hay otra sangre que nos puede salvar del día del gran juicio. Es la sangre de Jesús. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Lo único que hará que el ángel de la muerte haga discriminación en el día del juicio es esa sangre. Es lo único que determinará quiénes estarán de un lado y quiénes estarán del otro. Luego el versículo 13 nos da la prescripción, una prescripción breve, brevísima, que da el gran médico. Dice: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Cuál es la frase importante aquí? Retén firme lo que tienes. Retén firme lo que tienes. El Señor les acaba de decir que los iba a guardar a ellos. Él mismo lo haría. Y sin embargo, eso no elimina la responsabilidad que ellos tenían de retener lo que ya tenían. Eran responsables. Es como si les dijera: asegúrense de no ser como los judíos esos, que dicen ser una cosa que no son. Asegúrense. Esta iglesia ha sido fiel. La carta no contiene ninguna reprensión como en la mayoría de las cartas. Sin embargo, eso no quita la necesidad que el Señor ve de darles una advertencia.
Retengan lo que ustedes tienen, no se duerman en sus laureles. Y les da dos incentivos. El regreso del Señor. El Señor viene, cosa que anuncia Él en varios puntos del libro de Apocalipsis. Y les dice también, les habla de la corona. Que no sea que alguien les arrebate la corona que iban a recibir. O sea, el cumplimiento de esa venida de Cristo, el anuncio de esa venida de Cristo, aunque no se cumpliera en los días en que estaba en funcionamiento la iglesia de Filadelfia, era una verdad que debía motivarles para hacer lo que tenían que hacer. Hermanos, aunque Cristo venga cientos de años después de ahora, el saber que Cristo viene debe motivarnos a ser fieles a Él. Pero Cristo habla de una corona aquí. Cuando yo leí el texto, yo dije, pero hay más. Eso fue el pensamiento que vino a mi mente. Vamos a estar en el cielo, vamos a estar con el Salvador que nos rescató, nuestro pecado perdonado, vestidos de la justicia de Jesucristo, y además nos van a dar una corona. Increíble. Increíble. Obviamente nosotros sabemos qué va a pasar con esa corona. La vamos a echar a los pies de nuestro Salvador. Él es que se la merece, ¿no? Y finalmente está la promesa del vencedor. La promesa del vencedor, versículo 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le dice dos cosas al vencedor. Le haré una columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de Dios, de la ciudad y el mío. El templo físico que los judíos tenían fue destruido por los romanos. Y lo que tenemos aquí es una promesa de un templo que nunca sería destruido. Dice, no va a ser como ese. Ustedes van a vivir en un templo que jamás dejará de ser. Y ustedes van a ser una de las columnas. La idea de una columna es que es algo muy fijo. Es algo que sostiene el templo. Dice, ustedes van a ser una columna allí. Ustedes van a estar allí, de allí nadie los va a sacar. Eso no es removible. Y luego dice algo que de verdad, hermanos, debe llenarnos de asombro y gratitud. De que el Señor esté dispuesto a poner el nombre de Dios en nosotros. Es como un sello. Ese es mío. El nombre de la ciudad. Y Cristo mismo dice, y mi propio nombre nuevo. Es como diciendo, lo que yo hice con la justificación, de que el Padre me ve a mí en ti, no es lo único que yo voy a hacer. Yo te voy a poner un sello, que es como si tú fueras yo. Tú me perteneces para siempre. Lo que nos une con Jesús es algo inseparable. Nadie nos podrá por eso arrebatar de su mano. Nada, en lo absoluto. Hermanos, si es algo que a veces el lenguaje nos acostumbramos, pero cuando la Biblia dice que ni la vida ni la muerte nos podrá separar, es que no hay nada, ni ser poderoso en el mundo espiritual, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Sellados en Cristo para siempre. Y en conclusión quiero traer 3 palabras que yo quiero que ustedes mantengan en sus mentes. La palabra privilegio es una. Después de ver esto, de lo que Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia, hermanos, qué enorme privilegio es ser parte de la iglesia de Dios. Qué privilegio tan grande. Qué sentido de privilegio debemos tener de formar parte de la iglesia de Cristo. No tiene comparación. Hermanos, ¿qué es más real? ¿Que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo está en Santo Domingo o que está en Cristo? Ahora con nuestra vista corta, uno puede, bueno, que estamos aquí en Santo Domingo. Lo que me llama la atención es que cuando Pablo le escribe a la iglesia de los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 le dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo.
uno lee las cartas y muchas veces Pablo dice, le escribo esta carta a los hermanos que están en Filipos. Pero aquí no hace eso. A la iglesia que está en el Padre y en el Hijo. Hermanos, es más real que la iglesia de Cristo hoy está en el Dios y en Cristo que estamos en Santo Domingo. Eso es impresionante. Gloria a Dios por su amor exclusivo. Estar en Cristo es estar en su iglesia también. Ser parte de la iglesia es estar en Cristo. Y eso es mucho más importante que la localidad física. Y no, con razón fue que Pablo proclamó: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Con razón. Qué privilegio. Pero la segunda palabra que quiero dejar en vuestras mentes es oportunidad. Oportunidad. Esta iglesia tuvo oportunidad que Dios le dio. Y yo creo que nosotros debemos pensar en las puertas abiertas que hoy también tenemos. Puertas que Dios ha abierto. Nosotros también tenemos oportunidades para el avance del evangelio delante de nosotros, en nuestro país y fuera de nuestro país. Y la pregunta es: ¿qué lugar, qué papel, qué rol vamos a jugar tú y yo en eso? ¿No anhelas formar parte del equipo de hombres y mujeres que Dios usa para llevar a cabo su obra? Porque Él hace su obra a través de las iglesias, grandes y pequeñas, creyentes con grandes dones o con pocos dones, pero Él hace su obra a través de su pueblo. Y si servimos a un gran Dios y a un Cristo que vale más la pena que cualquier otra cosa en este mundo, entonces vale la pena gastarnos en su servicio, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice Sam Storms: la grandeza de una iglesia no se mide por su membresía o por su capacidad presupuestaria, sino por el tamaño del Salvador, a quien sirve y honra fielmente, a quien alaba apasionadamente y en quien confía con seguridad. Una mega iglesia sin un mega Cristo es de poco beneficio para las personas. Una mini iglesia con un mega Cristo le hace grandes a los ojos de aquel cuya opinión es la única que importa. ¿Qué mega Cristo tenemos nosotros? ¿Qué dicha tan grande tenemos? Y lo último, juicio y salvación. Privilegio, oportunidad, juicio y salvación. Viene un día de juicio sobre todos los moradores de la tierra, sobre todos los que han vivido, que viven y que vivirán sobre la tierra. ¿Tú estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Vieron ustedes el rostro de vergüenza de algunos de los apresados esta semana por diferentes casos, tanto en nuestro país como fuera del país? Era diferente el rostro en ese momento al que muestran los videos del momento cuando estaban cometiendo sus fechorías. No se pueden enorgullecer en el momento en que están siendo juzgados a cuando actuaban. Y así se demudará el rostro de los hombres en el día del juicio. No podrás mantener el rostro obstinado y duro con el que tú vives hoy de espaldas a Dios. En aquel día hasta el rostro de los Hitler y de los Stalin serán distintos. Yo que Dios te conceda el privilegio de ser recipiente del amor selectivo y excluyente del Todopoderoso. Identifícate con Cristo, arrepiéntete de tus pecados, ve a Jesús en fe, creyendo y confiando únicamente en Él para la salvación de tu alma, y tú vendrás a formar parte de los vencedores de Jesús. En la eternidad los hombres se arrepentirán de muchas cosas, lamentarán haber hecho muchas cosas y no haber hecho otras. De lo que nunca se arrepentirán los hombres en lo absoluto es de haberse refugiado en Jesús para la redención de sus almas. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Presta atención, presta más atención a Jesús, a lo que Jesús dice a las iglesias, que a todo lo demás a lo que tú prestas la atención, porque no hay nada más importante. Oh Señor, abre nuestros ojos.